cantante Oscar Medina sobre su carrera, pero también de su lucha contra el cáncer. ¿Qué tan complejo era ese diagnóstico que enfrentaste en la enfermedad? Una vez que hicieron las tomas de la resonancia magnética, el doctor llama a mi oficina. Yo recuerdo, cuando él llama a mi oficina me empieza a describir mi situación y él me dice, se ha encontrado un tumor dentro de tu médula espinal, a la altura de la cervical, entre las vértebras C4 y C7. Es un tumor que mide 3 centímetros de largo por 1 de diámetro, que es aproximadamente el diámetro de la médula espinal en la cervical. Y enseguida me dijo palabras que yo jamás imaginé y ninguno de nosotros espera escuchar en la vida, y me dijo, no hay nada que se pueda hacer por ti. Si acaso te pudiéramos tratar con quimioterapia y radiación, pero en tu caso, me dice él, conforme el tumor continúa el progreso de su crecimiento, quedarás paralítico o quedarás cuadraplégico y finalmente solo sería cuestión de esperar la muerte. En ese momento yo me sentí morir y lo único que pasaba por mi mente era vas a morir, vas a morir. Durante el proceso me costó mucho, me costaba mucho aferrarme solamente a la fe, a los mensajes bíblicos. Había amigos que me llamaban muy cercanos y me querían hablar y me querían fortalecer y me querían animar. Pero en esos momentos era difícil, Nadia. Inclusive yo tuve momentos por la noche, momentos oscuros, momentos difíciles donde me ponía a hacer mis búsquedas en la computadora en medio de la soledad, sin que nadie se diera cuenta, y yo buscaba la manera de entender cómo podía terminar con la vida, porque no quería morir una muerte lenta. Lo que se llama ideaciones suicidas. Cómo quitarme la vida para no tener que pasar por este proceso, para no tener que terminar cuadraplégico, para no tener que morir una muerte lenta. Recuerdo haber hecho un video despidiéndome de mis padres, despidiéndome de mi familia, de mis amigos, agradeciendo mucho por la vida, por lo que significaron todos ellos en mí, especialmente mis padres. No era porque yo creía que me iba a morir, pero es que cuando nosotros decimos que nuestra vida está en las manos de Dios y que su voluntad es perfecta para nosotros, entonces puede ser que me vaya o puede ser que me quede. Y yo escogí hablarles a todos desde lo profundo de mi corazón y hablar palabras sinceras a cada uno de ellos en caso de que yo quedara finalmente en el quirófano. ¿Y recuerdas especialmente algo que le hayas dicho a Dios? Yo a Dios nunca le pedí que me sanara. De mis labios nunca salió decirle, sáname. Yo sé que había muchísima gente orando por mí. Yo lo que entendía era que Él es dueño de mi vida, que Él era rey y señor de mi vida, que su voluntad es perfecta para mí. Y yo lo único que le decía es, mi vida está en tus manos. Si tú decides dejarme aquí, déjame aquí de tal manera que yo pueda continuar realizando el trabajo que tú me has enviado a hacer. Tengo entendido que enfrentaste un diagnóstico también de diferentes tipos de cáncer, ¿cierto? Bueno, una vez que se lleva a cabo, porque finalmente se pudo llevar a cabo la operación de la médula espinal, y eso fue todo un éxito, y ahí es donde Dios hizo el milagro en mi vida, porque recuerdo bien que el neurocirujano que me operó, la operación iba a tardar 8 horas, pero finalmente tardó 10 horas. Y cuando él habló conmigo, él me dijo, tu tumor era muy difícil de remover. Él, siendo uno de los mejores neurocirujanos del mundo, él pudo haber detenido la operación y haber dicho, aquí ya no hay nada más que hacer. Encontramos dificultades, dijo él, pero en ese momento, él y su equipo de trabajo escogieron continuar adelante. Y ahí es donde yo digo, bendito sea Dios. Gracias, él fue el que puso el pensamiento en la mente, él fue el que puso ese deseo en el corazón de ellos de continuar la operación. Una vez que entraron a la médula, una vez que abren la médula, se dan cuenta que el tumor venía con un quiste, además, por encima, que fue el quiste el que empieza a sangrar y es el que alerta a todos, hace que se produzcan todos esos dolores que finalmente me llevan a visitar a mi doctor. Pero la operación fue exitosa. Yo vivo con 10 placas de titanio en mi nuca y 20 tornillos de titanio y sufro
cosas que solo nosotros, los que hemos sido operados de la médula espinal, realmente entendemos. Pero doy gracias a Dios por todo y en todo, porque después de eso, bueno, ya empiezo a vivir la vida una vez más. Viene una adicción. De las mismas pastillas que me habían dado para aliviarme de mi operación, quedo adicto. 2 años después tuve que caer en un centro de rehabilitación. Yo mismo me llevé al centro de rehabilitación para que me sacaran esas pastillas y hoy te puedo decir que vivo sin medicamento alguno. Y entonces tengo que ir a visitar al doctor por una piedra que estaba bajando por el riñón. Y cuando me hacen la tomografía, descubren que había un tumor canceroso en mi riñón izquierdo. Tuvieron que hacer lo que se llama una nefrectomía parcial. El tumor era altamente canceroso y doy gracias a Dios que ese tumor se encontró muy a tiempo, se removió. Me enfermé 2 años después, tuvieron que hacerme una apendectomía. Me quitan la apéndice, que es una de las operaciones más sencillas, y uno dice, bueno, ya la libré. Luego después, en el año 2014, visité a mi doctora. Una vez más me dice tu nivel de PSA, que es el nivel que indica a los hombres que si puede existir un posible cáncer en la próstata. Me dice, quiero que vayas a ver tu urólogo. Fui a visitar al urólogo. El urólogo hace sus pruebas necesarias y me dice, tenemos que hacerte una biopsia para ver si es cáncer, porque no hay nada más que pueda explicar tu situación. Me hacen una biopsia de la próstata y al siguiente día, Nadia, a las 5 de la tarde yo estaba convulsionando con fiebre. La bacteria del E. coli se introdujo por la biopsia, se introdujo a mi sangre. Y ellos tenían, yo estaba sangrando internamente, y ellos tenían de 6 a 7 horas. Entré a lo que se llama un shock séptico, un sepsis, como otros lo conocen. Y tenían de 6 a 7 horas para salvarme la vida. Caí en emergencia a las 7 de la noche. Y bendito sea Dios, para las 7 de la mañana ya habíamos ganado la victoria contra la bacteria del E. coli. 5 días después, ya estoy listo para salir del hospital. Entra una llamada a mi celular. Era el urólogo que había hecho la biopsia y me dice, Medina, se ha encontrado cáncer en tu próstata. Por un momento casi me dan ganas de reírme por lo absurdo de la situación, pero ahí está. Pero en ese momento, Nadia, yo ya no sentí el miedo que sentí antes. Porque ves, cuando uno va a la batalla varias veces, ya entiendes que tú tienes un capitán que siempre te lleva a la victoria segura. Tienes a Dios, tienes a Jesús, tienes al Espíritu Santo que vive dentro de ti. Y empiezas a entender que nunca estás solo en medio de todo esto. No volví a sentir el miedo que sentí. Y yo dije, bueno, vamos por otro. Se llevó a cabo lo que se llama una prostatectomía radical y bendito sea Dios, hoy vivo completamente libre del cáncer. Si el Señor me hubiera dicho, en el 2007 vas a caer adicto a uno de los medicamentos que te den de esa operación y vas a terminar adicto, pero yo te voy a sacar del medio de esa situación. Si el Señor hubiera hablado conmigo, me hubiera dicho, en el 2009 te van a encontrar cáncer en el riñón izquierdo, pero de eso también vas a salir ileso. Si el Señor me hubiera dicho, en el año 2012 te van a tener que operar del apéndice, te van a tener que quitar el apéndice, pero aún de eso te voy a librar. Si el Señor me hubiera dicho, en el año 2014 te van a hacer una biopsia de la próstata y al siguiente día te vas a estar muriendo de un shock séptico, de un envenenamiento de la sangre, pero aún de eso te voy a librar yo. Si el Señor me hubiera dicho, en ese mismo año 2014, cuando ya hayas pasado por el envenenamiento de la sangre, escuche bien, de 7 de la noche a 7 de la mañana estuve en emergencia en el hospital. Tenían de 6 a 7 horas para salvarme la vida, y para la gloria del Señor, aquellos doctores, por la intervención de Dios, salvaron la vida. Bendito sea el Señor. Yo estaba ahí sentado en mi cama, con el bolsito en la mano, feliz de que me iba a casa. En eso llama el doctor y me dice, el urólogo que hizo la biopsia, Medina, se ha encontrado cáncer en tu próstata. Necesitamos operar. Si el Señor me hubiera dicho, cuando te llamen y te digan eso, tú tranquilo, no te va a pasar nada. Yo te voy a hacer a pasar por todo eso.
y vas a salir ileso. Si el Señor me hubiera dicho, en el año 2018 te van a encontrar un quiste en el páncreas, un quiste que posiblemente se convierta en cáncer. Si el Señor me hubiera dicho, en el mismo año 2018 te van a encontrar un tumor canceroso en tu riñón izquierdo, el mismo riñón donde me operaron en el año 2009, de lo cual me libró el Señor, se corría el peligro que me tenían que sacar el riñón de una vez. Hubo un cirujano que dijo, no, Medina, no es necesidad sacarlo, yo te voy a operar ese tumor. Y para la gloria del Señor les puedo reportar que después de 2 operaciones de 2 tumores al riñón izquierdo cancerosos, no solamente preservo el riñón, sino también Dios me ha librado del cáncer que me sobrevino. Esta es mi palabra. Como ser humano, les digo a ustedes, como persona les hablo primero. El miedo llega, la falta de fe llega a los más grandes, a los que se sienten más poderosos, a los que están más ricos, a toda persona que en un momento dado dice, yo no. Pedro le dijo a Jesús, quizá ellos te rechacen, quizá ellos ¿cuál es la palabra? No es rechazar. Quizá ellos te nieguen, esa es la palabra. Quizá ellos te nieguen. Yo no, dijo Pedro. Cuando las cosas están bien, créame, cuando las cosas están bien, yo recitaba aquel versículo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a uno lo ve como $1,000,000 puesto en el banco. Pero cuando a uno vienen y le dicen, vas a morir, lo único que uno siente es, voy a morir. En cualquier instante muero. Y viene el temor al corazón. No me diga usted que no. Llega el miedo, de la misma manera que sintieron miedo los discípulos y los apóstoles. Pero ¿quién estaba en la barca? Jesús estaba en la barca. Ahí no estaba el gran maestro del seminario, ahí no estaba el gran rabí del templo de Israel. Ahí no estaban los grandes eruditos conocedores de las escrituras. El que estaba ahí, el que habló a la mar, el que habló a los vientos, y la única razón por que la mar y los vientos callaron es porque Jesucristo, el Salvador de la humanidad, se encontraba ahí. El mismo que estuvo conmigo a través de la primera operación de la médula espinal, a través de la adicción en el 2007, a través de la primera operación del cáncer en el 2009, a través de la segunda operación de la apéndice en el 2014, a través de la biopsia de la próstata, a través del shock séptico, a través de los 4 días y 4 noches que tuve que pasar en cuidado intensivo para que pudieran matar la bacteria del E. coli y sobrevivir. El mismo que estuvo conmigo cuando me dijeron, Medina, hay un quiste en tu páncreas, todavía no lo sacan, todavía están debatiendo que si lo operan o no. Pero aquí hay un pueblo que yo sé que tiene fe. Aquí hay un pueblo que yo sé que tiene fe. No solamente aquí en Sosúa, sino a través de toda República Dominicana, y que me aman de la misma manera que yo les amo, y que van a seguir orando por mí de la manera que siempre lo han hecho. Y Dios no solamente me va a librar del cáncer, me ha de preservar la vida para la gloria de Él. El mismo que está contigo cuando lloras, madre, cuando lloras, esposa, cuando lloras, esposo, por lo que te está sucediendo. Que sientas miedo, a Jesús no le importa. Que te sientes turbado, a Dios no le preocupa. Él no nos ama por lo que sentimos. Él simplemente nos ama porque somos sus hijos. Pero ten fe. Y fe no es la ausencia del miedo. Fe no es la ausencia del temor. Es simple y sencillamente creer que lo que viene, que lo que Dios dice que viene para mí, va a llegar. Va a llegar.
Va a llegar. Nunca vino un ángel a decirme de antemano, esto te va a pasar. Lo pasé para la gloria del Señor. Nunca va a venir un ángel. Nos hace bien que venga el hermano, que nos abrace, que ore con nosotros, que nos dé palabras de aliento. Nos hace bien. Pero como seres humanos, lo que necesitamos es que Dios aparezca y nos diga, tranquilo. Pero eso nunca va a suceder. Y para eso es que Dios nos ha dejado la fe. El justo por la fe vivirá. Cuando ya no tengas dinero, Él va a suplir. No he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. Cuando estés pasando por enfermedad, Él va a ser tu doctor. Cuando estés pasando por triste soledad, Jesús es el amigo fiel que nunca te dejará. ¿Qué es lo que necesitas de parte de Dios en tu vida? Ustedes hacen este evento por un propósito: regocijo cristiano. Tu regocijo se va a mantener ahí, no en base a lo que tienes, no en base a lo que te dimos aquí, no en base a los regalos que vas a recibir. Es Dios que vive en nosotros. Es Jesús quien vive en nosotros. Es el Espíritu Santo de poder quien vive en nosotros.